Resulta alucinante descubrir que el Génesis, no es un simple relato pastoral de la antigüedad, sino un registro detalladísimo de ingeniería cósmica. Ajá. O sea, un texto que habla de millones de planetas habitados, de trasplantes biológicos interplanetarios y, digamos, del asombroso origen de la humanidad. Todo revelado a un príncipe fugitivo en la cima de una montaña. Es un giro monumental, respecto a lo que la mayoría de la gente tiene en mente cuando piensa en estos temas. Totalmente. Porque, a ver, normalmente se percibe como una serie de genealogías interminables y relatos estáticos. Pero cuando uno se acerca a este material con la lente adecuada, pues es un cambio de paradigma total. Y esa es exactamente nuestra misión para esta exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en los primeros 4 capítulos del libro El Segundo Milenio, escrito por W. Cleon Skousen. Un texto fascinante, por cierto. Sí, muchísimo. Y el objetivo de nuestra charla no es simplemente repasar historia antigua o recitar versículos de memoria. Claro, eso sería muy aburrido. Exacto. Queremos desentrañar estos secretos del Génesis en una conversación reflexiva que demuestre por qué estos textos tienen un impacto directo en el valor que le damos a la vida humana hoy. Y la idea es que, al terminar, quienes nos escuchan sientan un deseo genuino de abrir las Escrituras y estudiarlas con una mirada completamente renovada. Esa es la meta. Porque cuando se entiende el contexto, las Escrituras dejan de ser un manual polvoriento y, se convierten en el mapa de nuestra propia identidad. Y el autor nos indica que para entender el Génesis, primero hay que entender profundamente al hombre que lo escribió. ¿A Moisés? Exactamente, a Moisés. Bien, pues vamos a desempacar esto, porque la vida de Moisés es un estudio de contrastes extremos. Lo es. Pasa sus primeros 40 años como un príncipe de Egipto. Y, estamos hablando del centro absoluto del mundo civilizado en esa época. Rodeado de intriga real, poder. Ajá, lujo y la educación más avanzada que existía. Pero luego da un giro radical. Huye por su vida tras cometer un crimen y pasa los siguientes 40 años como un humilde pastor de ovejas en el desierto de Madián. Es un colapso de estatus brutal, si lo piensas. De caminar por los pasillos de mármol del palacio del faraón a pasar décadas en la inmensidad silenciosa y a menudo implacable del desierto. Una locura de cambio. Sí, y durante esos 40 años, bajo la tutela de su suegro Jetro, que era un sumo sacerdote, Moisés experimenta una transformación interna gigantesca. Claro. Pero a sus 80 años, cuando uno pensaría que ya, se va a retirar en paz, todo da un giro drástico con el encuentro de la zarza ardiente. Detengámonos ahí un segundo porque esto me parece vital. A los 80 años, Dios se le aparece y básicamente le dice, quiero que regreses al imperio del que huiste y liberes a Israel de la esclavitud. Una tarea nada sencilla. Para nada. Y la reacción de Moisés me fascina porque es sumamente humana. Yo estaba asombrada leyendo esto. Se llena de excusas, ¿no? Totalmente. Empieza a decir que no sabe hablar, que nadie le va a creer. Es, digamos, el síndrome del impostor en su máxima expresión. Sí, tal cual. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Dios elegiría a un pastor octogenario lleno de dudas para la misión de rescate más grande de la historia antigua? Esa es precisamente la pregunta clave. Skousen argumenta que antes de que Moisés pudiera liderar a una nación entera... Y antes de escribir el Génesis, supongo. Exacto. Antes de escribir nada. Necesitaba ser educado en una escala cósmica. La timidez de Moisés era el resultado de sus traumas pasados. Pero también mostraba algo muy importante. ¿Qué cosa? Que ya no confiaba en la fuerza bruta o en el orgullo egipcio. Había perdido ese ego. Ah, ya veo. Así que el método de enseñanza de Dios para prepararlo es asombroso. Moisés es llevado a una montaña extremadamente alta y se le da una visión panorámica incomprensible para nuestra mente actual. Y cuando dices panorámica, el texto no se refiere a ver el paisaje del desierto, nada más. No va mucho más allá. Skousen detalla que Moisés vio literalmente cada partícula de la tierra y a todos sus habitantes. O sea, pudo discernir a cada alma que había vivido o viviría. Un número incontable como las arenas del mar. Es una cantidad de datos abrumadora. Intentar imaginar esa carga de información visual y espiritual simplemente me vuela la cabeza. ¿Cómo no colapsó ahí mismo? Pues es una expansión mental y espiritual al límite de la capacidad humana. Literalmente lo estiró al máximo. Pero la educación de Moisés
no termina con esa vista majestuosa. ¿Qué pasa después? El relato indica que, justo después de que la presencia de Dios se retira y Moisés queda solo, ocurre una confrontación brutal. ¿La parte de Lucifer? Así es. Lucifer se aparece ante él, exigiendo ser adorado. Y el texto subraya algo fundamental. Esto no fue un error del sistema, digamos. No fue un accidente. Exacto. No fue que Satanás se coló en la montaña cuando Dios no estaba mirando. Espera un momento. ¿Por qué permitiría Dios que Lucifer le armara una rabieta cósmica a Moisés justo después de la revelación más hermosa de su vida? Suena raro, ¿verdad? Pues sí, o sea, parece una crueldad innecesaria someterlo a esa prueba tan espantosa en ese momento de vulnerabilidad. Podría parecerlo, claro, pero fue un paso metodológico muy calculado. Dios permitió que Satanás tentara a Moisés para enseñarle a distinguir por experiencia propia una cosa muy específica. ¿El qué? La diferencia entre el origen de las fuerzas constructivas del universo y las destructivas. Lucifer intentó intimidarlo, y al ser rechazado por Moisés, quien clamó a Dios por fuerza, Lucifer se enfurece, ¿no? totalmente, desató una rabia violenta, llorando y crujiendo los dientes al ser expulsado. Moisés tenía que conocer la amarga y caótica intimidación del adversario para poder valorar verdaderamente la paz y el poder majestuoso del Creador. Wow, eso le da un contexto tremendo. Es como un contraste necesario. Exactamente, el contraste absoluto. Pero, a ver, hay una reacción de Moisés después de todo este torbellino que me parece contraintuitiva. Cuando él por fin recupera sus fuerzas físicas, su primera conclusión es decir algo así como: ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Sí, es una frase muy famosa. Pero, ¿por qué concluir que la humanidad no es nada después de ver que Dios le ha prestado tanta atención y le ha mostrado tanto? Lo fascinante aquí es, digamos, la psicología de la revelación. Esa profunda y absoluta humildad era el requisito mental exacto para prepararlo para lo que venía después. Ah, o sea, vaciar la taza. Exacto. Moisés tenía que ser vaciado por completo de cualquier residuo de orgullo faraónico o de ego humano. Al verse a sí mismo como una simple mota de polvo frente a la inmensidad de la creación, su mente quedó completamente abierta. Quedó receptiva, sin prejuicios. Claro, el lienzo quedó en blanco. Así es. Pero no puedes dejar a un líder sintiéndose como una mota de polvo cósmico y luego pedirle que enfrente al imperio del faraón. Sería un desastre. Claro, entonces, ¿cómo reconstruye Dios el propósito de Moisés después de llevarlo a ese nivel de humildad extrema? Ahí es donde entra la segunda gran visión, que es aún más expansiva que la primera, si te lo puedes imaginar. Más expansiva, wow. Dios le revela a Moisés que la tierra no es el único escenario de su creación. Le muestra que existen incontables mundos habitados en el universo. ¿El multiverso? Básicamente sí, millones de planetas girando alrededor de otros soles. Y le dice que todos fueron creados con un propósito y están poblados. Imagínate el impacto de eso. Un pastor de ovejas del mundo antiguo recibiendo una confirmación visual de la existencia de un multiverso habitado. Debe haber sido indescriptible. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque justo cuando la mente de Moisés debe estar estallando de preguntas sobre civilizaciones alienígenas y la mecánica de otros mundos, Dios le pone un freno en seco. Un freno total. Le dice algo como: solo te daré un relato de esta tierra y sus habitantes. Y ¡pum! Fin de la transmisión galáctica. Es una restricción muy estricta, sí. Moisés recibe la sombra inicial de la inmensidad, pero de inmediato se le niega el detalle. Es como si a alguien le dieran acceso total a la base de datos maestra del Internet cósmico, con la historia de millones de galaxias, pero de repente el administrador de sistemas le bloquea la pantalla. Me encanta esa analogía. Y le dice: concéntrate solo en tu propio disco duro por ahora. El resto del servidor está restringido. Exacto. Pero, ¿por qué darle a probar el universo entero si luego le vas a limitar la información de esa manera? Bueno, si conectamos esto con la psicología humana de nuevo, vemos la inmensa sabiduría divina detrás de esta restricción. Nuestra mente anhela constantemente conocer los misterios más lejanos. Nos encanta la ciencia ficción y lo abstracto. Totalmente. Nos encanta distraernos. Pero demasiada información cósmica sobre otros mundos habría distraído fatalmente a la humanidad antigua de su responsabilidad más apremiante. Que era sobrevivir y aprender aquí. Exacto. La vida mortal, el desarrollo moral y la aprobación en nuestro propio planeta.
Dios evita excitar nuestra imaginación con cosas que, pues, no tienen una utilidad inmediata para nuestra salvación o nuestro crecimiento diario. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Es protección contra la distracción cósmica? Así es. Moisés lo que Skousen considera la joya de la corona del Génesis. Una verdadera declaración de propósito. Ajá. Dios le declara, porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Uf, esa frase lo cambia todo. Completamente. Responde a la gran pregunta existencial de por qué existimos en primer lugar. Cambia nuestra perspectiva de raíz porque establece que el ser humano no es un accidente biológico. No somos una coincidencia al azar. Para nada. No somos el resultado de un lodo cósmico en un rincón olvidado de una galaxia. Significa que el desarrollo y la exaltación del ser humano son, digamos, el orgullo, el placer y el objetivo principal de la fuerza creadora del universo. ¡Qué inyección tan masiva de dignidad para el ser humano! Yo estaba maravillada con esto. Saber que somos el objetivo principal inyecta un tremendo sentido de valor a la vida de cualquiera. Es profundamente motivador. Pero a ver, si somos el objetivo principal, ¿cómo se ejecuta exactamente este gran plan? Porque la lectura tradicional del Génesis es básicamente que Dios habló y de la nada apareció la luz y la tierra y todo lo demás. Sí, la visión clásica. Y Skousen plantea que esa idea es fundamentalmente errónea, ¿no? Totalmente errónea. Y aquí entramos al capítulo 3 del libro que rompe muchísimos esquemas teológicos tradicionales. A ver, explícame eso. Skousen analiza el texto original hebreo y señala que la palabra que nosotros traducimos como crear, que es bara en hebreo, no significa hacer algo a partir de la nada absoluta. Ah, no. No. Significa dar forma, organizar o preparar materiales que ya existen. Déjame detenerte ahí un segundo, porque esto es gigante. Durante siglos, gran parte del mundo religioso ha enseñado la doctrina de la creación ex nihilo. La creación de la nada, sí. Exacto, para enfatizar que Dios es tan todopoderoso que no necesita materiales. ¿Me estás diciendo que Skousen argumenta que Dios usa materia preexistente? Exactamente. El autor sostiene que incluso para Dios no existe tal cosa como crear materia de la nada. La materia, en su forma más elemental, es coetánea. Es decir, que siempre ha existido. Eterna. Eterna, exacto. El inmenso poder creador de Dios es en realidad un poder organizador y estructurador infinito. Es tomar el caos y someterlo a leyes eternas para producir orden y vida. Eso cambia la imagen de un mago cósmico haciendo aparecer cosas con una varita, a la de un arquitecto o un ingeniero supremo. Me encanta esa perspectiva. Es mucho más lógica, ¿verdad? Totalmente. Y esto se conecta con otro punto que me dejó pensando. El texto aclara que el primer capítulo del Génesis, con sus días de creación, ni siquiera está describiendo la formación física del planeta Tierra. Así es. Y eso es clave. El libro explica que ese primer relato es, en realidad, la descripción de la creación espiritual. Y para visualizarlo, me vino a la mente otra analogía que encaja perfecto. A ver, cuéntame. Es como observar el proceso de construcción de un rascacielos inmenso. El primer capítulo del Génesis es el arquitecto dibujando el plano maestro detallado. Cada ecosistema, cada planta, cada animal y, por supuesto, la humanidad es diseñado y organizado espiritualmente antes de que se mueva una sola piedra en el terreno. Es una analogía muy precisa. Y luego, el segundo capítulo del Génesis relata la construcción en sí, cuando ya se lleva el plano físico a la realidad material, con los ladrillos y el cemento. Exacto. Y resolver esto, entender esta separación entre el plano maestro espiritual y la ejecución física, elimina de un plumazo muchas de las supuestas contradicciones que los críticos siempre le señalan a la Biblia. Claro, como que de dónde salió la luz antes que el sol y esas cosas. Exactamente. Pero más allá de defender el texto, esto plantea algo fundamental sobre nuestra propia identidad. ¿En qué sentido? Significa que absolutamente todo, la flora, la fauna y por supuesto la familia humana, tuvo una existencia previa, una vida viva, consciente y compleja, en un ámbito espiritual antes de venir aquí. Elimina por completo esa visión deprimente del nihilismo, ¿no? La idea de que estamos aquí tropezando en la oscuridad por puro azar biológico desaparece por completo. Se exhuma.
Leer el Génesis con esta lente significa que estamos leyendo el registro de un proyecto minuciosamente planificado. Pero si el capítulo 1 es el plano maestro espiritual, ¿cómo pasamos del plano a los ladrillos? Ahí entramos al capítulo 4. Porque, ¿cómo llegamos a la tierra física, la suciedad, el agua y eventualmente a la vida biológica? Las fuentes sugieren que no fue solo un truco de magia instantáneo. Para nada. De hecho, el texto advierte que las revelaciones dadas a Moisés omiten deliberadamente los detalles mecánicos y científicos de cómo se preparó físicamente la roca que llamamos tierra. Bueno, tiene lógica. Claro. Intentar explicarle a la humanidad de esa época la mecánica celeste, la geología profunda o la biología a largo plazo habría sido como, no sé, intentar explicar astrofísica cuántica a un niño pequeño. Hubiera generado una confusión inútil. Sí, el objetivo no era escribir un libro de texto de física de nivel universitario. Exactamente. Pero Skousen sí menciona otras revelaciones que indican que la Tierra pasó por un periodo inmenso y metódico de preparación física. Sí, tenía que enfriarse, estabilizar su atmósfera, preparar sus minerales. Todo eso para que fuera apta para sostener formas de vida avanzadas. O sea que la Tierra no se hizo en 6 días literales de 24 horas. No, fueron periodos creativos inmensos, eras geológicas enteras. Y una vez que el ambiente físico estaba listo, el libro introduce un concepto que expande enormemente nuestra comprensión del cosmos. Ah, sí. El trasplante interplanetario. Y aquí es donde necesito que me expliques porque te juro que cuando leí trasplante interplanetario pensé, un momento, ¿traer vida de otros planetas? ¿Suena audaz? Eso suena literalmente al guión de una película de ciencia ficción de gran presupuesto, no al libro del Génesis antiguo. ¿Cómo justifica el autor una idea tan radical? Bueno, se justifica entendiendo a Dios como un ente que opera mediante leyes naturales y universales, no mediante trucos ilógicos. Ok, a ver, la idea es que La vida vegetal y animal fue sembrada en nuestra Tierra utilizando especímenes o, digamos, semillas traídas de otros planetas más antiguos y maduros que ya pertenecían al dominio del Creador. O sea que no surgieron espontáneamente del barro aquí. Exacto. Es decir, Dios actúa como un maestro jardinero que toma esquejes de un jardín floreciente y maduro para plantar uno nuevo que acaba de ser preparado. ¡Guau! Pensar en nuestro planeta como un inmenso y bellísimo jardín botánico, curado con especies de otros rincones de la galaxia, le da una dimensión completamente nueva al término naturaleza. Es una visión bellísima. Es la llegada del ser humano, el momento en que Adán pisa la Tierra. Así es. Y aquí, Skousen y los textos que analiza son muy categóricos en desmentir algo en lo que mucha gente cree hoy en día. Sí, desmienten rotundamente la idea de que el ser humano evolucionó lentamente a partir de especies biológicas inferiores en este planeta. Basándose en los registros, afirman que Adán fue la primera carne. Correcto, la primera carne sobre la Tierra, en el sentido de ser el primer hombre, la corona de la creación física. El autor señala que no hubo razas de hombres preadámicos de los cuales él descendió. Lo cual nos obliga a borrar por completo esa imagen caricaturesca del cavernícola confundido, golpeando rocas y apenas aprendiendo a gruñir, que a veces asociamos con los primeros humanos. Totalmente. Y el autor sostiene esta afirmación revelando la verdadera identidad de Adán en ese plano espiritual previo que discutimos. Y cuando leí esto, me quedé muda. ¿Quién era Adán antes de estar en el jardín del Edén? Esta es quizá una de las revelaciones más profundas de todos estos capítulos. En la existencia espiritual premortal, Adán no era un espíritu novato o alguien al azar. ¿Quién era? Era Miguel, el poderoso arcángel. El mismo arcángel Miguel que menciona la tradición religiosa de siempre. Él mismísimo. Él fue el líder, el gran príncipe celestial que, bajo la dirección de Dios, dirigió a las huestes celestiales contra Lucifer durante aquella gran rebelión en el mundo espiritual. Aquella donde 1/3 de las almas decidió seguir a Satanás. Exacto. Lucifer proponía un plan que destruía el albedrío y evitaba cualquier riesgo moral para la humanidad. Pero Miguel fue el campeón del libre albedrío. Él lideró la defensa de nuestra libertad. Me deja sin palabras. O sea, no fue casualidad ni un sorteo al azar que Miguel fuera elegido para ser el primer habitante humano de la Tierra.
Para nada. Era uno de los espíritus más nobles, grandes e inteligentes que existían en ese plano. Fue preordenado específicamente para asumir esta misión monumental. Que era abrir la puerta a la mortalidad. ¿Sí? Con todas sus dificultades, dolores y caídas, para que el resto de la inmensa familia humana pudiera tener su propia experiencia física y aprender. Pensar en Adán bajo esa luz lo transforma absolutamente todo. Imaginarlo no como alguien que metió la pata y arruinó el paraíso por debilidad o confusión. Que es la visión que muchos tienen, tristemente. Exacto. Sino como un líder noble asumiendo deliberadamente las condiciones de un mundo caído, sabiendo el costo inmenso que tendría para él y su familia humana. Eso eleva su figura a la de un héroe cósmico innegable. Cambia completamente la narrativa, ¿no? Por completo. Pasa de una narrativa de culpa constante a una de tremenda reverencia por su sacrificio. Y ese es precisamente el inmenso valor de leer y estudiar estas escrituras con la perspectiva que nos ofrece Skousen en estos capítulos. Cuando aterrizamos estos conceptos altísimos a nuestra vida diaria, la motivación es gigantesca. Sí, te llena de energía. Saber que nuestro primer patriarca fue un líder tan magnánimo y que el Creador preparó tan minuciosamente esta tierra para nosotros a través de eras de organización, debería hacernos ver el valor incalculable de nuestra propia vida hoy. Eterno, increíblemente claro. Ha sido un recorrido alucinante hoy, de verdad. Muy enriquecedor. Para hacer un resumen rápido de lo que desempacamos para quienes nos escuchan, comenzamos viendo a un Moisés lleno de dudas en Madián. Descubrimos cómo su mente fue expandida al límite con visiones de multiversos para luego ser enfocado exclusivamente en nuestro mundo para no distraerse. Así es. Analizamos que crear significa organizar la materia eterna, desvelando que hubo un plano maestro espiritual antes de que existiera un solo átomo de la Tierra física. El diseño antes de los ladrillos. Ajá. Y culminamos descubriendo que nuestra existencia aquí es el resultado de un trasplante celestial liderado por un príncipe espiritual heroico, Miguel. Y lo más fascinante es que este es solo el comienzo del texto. Estos primeros 4 capítulos nos demuestran de manera contundente que las escrituras están muy lejos de ser documentos muertos o irrelevantes. Están más vivas que nunca. Son registros vibrantes, profundos y emocionantes. Están llenos de piezas que, cuando se acomodan correctamente, cambian radicalmente la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y al universo entero. Totalmente. Y bueno, el objetivo de repasar todo esto hoy es invitar a quienes nos escuchan a abrir sus propios libros sagrados con esta nueva lente, no como un mero ejercicio académico o una obligación religiosa pesada, Sino como la oportunidad emocionante de descubrir nuestro propio árbol genealógico cósmico. Descubrir quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Exactamente. Pues para despedir nuestra charla de hoy, queremos dejar una última idea para que nuestra audiencia la reflexione durante la semana. A ver, adelante. Basándonos en esta increíble idea del plano maestro espiritual que discutimos, pensemos en esto. Si absolutamente toda la creación humana fue diseñada, educada y organizada de manera inteligente en ese ámbito premortal, mucho antes de existir en este plano físico, Ajá. ¿qué talentos, qué habilidades latentes o qué propósitos inmensos desarrollamos nosotros en esa etapa espiritual que tal vez, solo tal vez, están esperando el momento adecuado o el desafío exacto para despertar en esta vida física? Una pregunta tremenda para llevarse a casa. Así es. Sigan siendo curiosos, sigan explorando y sobre todo no dejen de hacerse estas grandes preguntas.